nos cambias y tú nos transformas para siempre. En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque este es el mejor tiempo para Panamá, porque este es el año de la doble cosecha. Este es el año de una doble cosecha para este ministerio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso a la presencia del Espíritu de Dios. Quiero que le diga al que está a su lado: este es el año de tu doble cosecha. Aleluya. ¿Cuántos están expectantes para un año de una cosecha doble? Todo lo que tú has cosechado antes ha sido bendición, pero diga: este año me toca doble. Amén. Quiero, antes de ir a la palabra, solo mencionarle: hemos podido traer 2 de 4 de los libros que ya hemos escrito, y quiero recomendarles, ya que ustedes están en el año de la doble cosecha, 2 libros que tenemos acá de los 4 que hemos escrito: Activando a los obreros de la hora undécima. Esto es un libro para gente que está trabajando y que está levantando cosechas. Y aquí enseñamos mucho cómo se trabaja en las ciudades hoy. Aquí enseñamos cómo penetrar el sistema a través de las ciudades, las casas, el internet, y también cómo conectar con esta generación emergente que se está levantando en el mundo entero. Un libro que les va a bendecir, un libro para obreros. ¿A cuántos acá les gusta trabajar en las cosas del reino? Hoy parece que no hay muchos trabajadores esta mañana. ¿A cuántos les gusta trabajar en las cosas del reino? Ok, entonces este libro se los recomiendo. Después, otro libro que hemos escrito, los 21 alineamientos proféticos para ganar y discipular. Este es un libro que se está usando hoy en varias universidades de Estados Unidos, universidades cristianas, que están trabajando este libro, ya que es un libro que deja enseñanzas claras y específicas sobre cómo alinear nuestro trabajo, nuestro corazón en el trabajo de discipular las almas. Y también hemos podido traer aquí algunos mensajes en CD que lo van a poder adquirir todo aquí atrás y que les va a bendecir grandemente. Así que se los recomiendo, pero esto se lo dejo como regalo aquí al apóstol de la casa, ¿verdad? Así que, apóstol, ahí un regalito de mi parte para usted. Que Dios me lo bendiga grandemente. Escucha esta palabra, porque el verso 28 es en lo que yo me quiero centrar. Hemos leído todo esto, pero me voy a centrar en el verso 28 en esta mañana. Dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo quiero hablarles, si usted le quiere poner un título a esto: reactivando el sentido de recuperación. Levante su mano al cielo y diga: reactivando el sentido de la recuperación. Usted tiene que entender que toda la Biblia tiene un mensaje. Desde Génesis capítulo 3, el mensaje, el cordón, la línea roja de toda la Biblia es un mensaje de recuperación. Todo lo que usted ve que acontece de Génesis capítulo 3 en adelante es como recuperar a un hombre que decidió irse. Cuando usted mira la Biblia, usted va a descubrir que no solamente nosotros los hombres hemos perdido a alguien que hemos querido. Dios sabe lo que es perder a alguien que ama. Dios tuvo ángeles y perdió al más bello de ellos.
Dios, cuando creó a un hombre, al primero que creó, le decidió irse de la presencia de Dios. Dios sabe lo que es perder. Dios sabe lo que es que alguien que tú amas se te vaya de tu lado. Pero Dios no es solamente un Dios que se duele por lo perdido. Dios es un Dios que también está empeñado en recuperar. Porque lo más importante no es perder, lo más importante es que tú no pierdas en tu vida el sentido de recuperación. Porque cosas que tú puedes haber perdido en el pasado, hoy en Dios hay poder para volver a recuperarlas. Aleluya. Aún el tiempo en Dios se puede recuperar. Dios tiene, escuche esto, Dios tiene hasta poder para restituir tiempo perdido. Por eso dice la Escritura que los días que te comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, esos días perdidos, aún Dios tiene poder para restituírtelos. Aleluya. Ahora, usted tiene que conocer algunas cosas de esta historia. La primera historia se trata de un pastor que pierde una oveja. La segunda historia es la de una esposa que pierde una dracma. Y la tercera historia es la de un padre que tiene 2 hijos y se le va uno. En la primera historia usted va a descubrir que hay una pérdida de 1%, porque se trata de un pastor que tiene 100 ovejas y se le va una. Cuando tú tienes 100 ovejas y se te va una, eso te habla a ti de 1% de pérdida. Luego usted tiene la historia de una esposa que tiene 10 dracmas, una mujer que tiene 10 monedas y pierde una. Cuando tú tienes 10 y pierdes una, eso te habla de un 10% de pérdida. Luego tú tienes la historia de un padre de familia que tiene 2 hijos y se le va uno. Cuando tú tienes 2 hijos y se te va uno, eso ya te está hablando de un 50% de pérdida. De manera que lo que Dios está tratando de diseñarnos aquí en la palabra es que cada una de estas historias nos revela un diferente sentido, nivel e intensidad de pérdida. No es lo mismo perder una oveja que perder un hijo, ¿verdad? No es lo mismo que no encuentres el perrito que vive en casa a que no encuentres a tu hija. Si tu perrito no llega a casa en un día, yo sé que usted se puede preocupar, pero si tu hija de 5 años no llega a casa en un día, ya la intensidad en esa pérdida es más superior, ¿sí o no? Entonces son diferentes niveles de pérdida. Ahora, en esta primera historia usted tiene que entender algo. El pastor va detrás de la que se extravía, porque la oveja, escuche esto, el pastor entiende que no hay oveja que esté más en peligro como aquella que decide apartarse de la congregación o aquella que decide apartarse del redil. ¿Por qué pudo dejar las 99? Yo hubiera pensado como pastor, bueno, se perdió una, por lo menos tengo 99. Pero Dios es un Dios diferente, porque a Dios no le gusta perder ni uno solo. Yo hubiera pensado así: ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar 99? ¿Cómo voy a dejar 99 en peligro y me voy a ir detrás de una? Pero Dios no piensa igual. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que los lobos nunca atacan al redil cuando están todas juntas, cuando están todas unidas, cuando están todas en congregación. El lobo nunca ataca cuando están todas ahí juntas. Ataca a la que anda sola, a la que anda apartada y a la que anda extraviada. Por eso el enemigo muchas veces te tienta a dejar la iglesia. Y cuando te tienta a dejar la iglesia y te dice: quédate en casa, no vayas al culto, no vayas al servicio, no te vayas a congregar, usted va a descubrir que mucha de esta gente que comienza a apartarse de la iglesia paulatinamente, le comienzan a nacer pensamientos extraños, y alguien que comienza a apartarse lentamente termina finalmente descarriándose y apartado en las cosas del mundo. La oveja tiene buena audición, pero pobre visión. Por eso la Escritura dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque la oveja tiene pobre visión, pero tiene buena audición.
Por eso tú necesitas pastor, por eso tú necesitas alguien que te corrija, tú necesitas alguien que te mentoree, tú necesitas alguien que te instruya, tú necesitas alguien que te dé consejos. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros. No es que nosotros seamos mejores que tú, es que Dios a nosotros los pastores nos ha dado una visión para ver un poco más que tú y para ayudarte y darte los consejos para que tú tengas éxito en la vida. ¿Cuántos acá su mamá le dijo, mira, no te metas en ese negocio, no te metas con esa persona? O el pastor le dijo, mira, no te metas en ese trámite, mira, no te metas en ese matrimonio. Y años más tarde descubrieron que deberían haber oído el consejo. ¿Cuántos acá les ha ido mal en algún momento por no haber seguido el consejo? Levante la mano. ¿A cuánto no me diga amén, pero por lo menos levante la mano, porque no hay nada de bendición en eso? ¿A cuánto les ha ido mal por no seguir el consejo? Levante la mano. Entonces cuando venga el consejo de papá espiritual la próxima vez, entonces a ti te conviene hacer caso, te conviene obedecer, porque te voy a decir algo: los sabios oyen el consejo, pero también lo siguen. Amén. Abraza al que tiene a su lado, dígale: muchos de tus problemas los tienes porque eres duro de cabeza, dile. Conoce esas niñas. El pastor le dice, no te metas con ese muchacho. El papá le dice, no te metas con ese muchacho. La mamá le dice, no te metas con ese muchacho. Ay, es que yo lo amo. Es que a mí me gusta. Es que yo lo amo. Y el pastor le dice, mira, yo no te recomiendo ese muchacho. Ay, es que yo siento que él es de Dios para mí. Tú tienes que escuchar el consejo, por algo te lo están diciendo. Cuando 2 o 3 personas mayores que tú te están diciendo que oigas el consejo, tú te tienes que preparar. Si no lo vas a obedecer, para un fracaso futuro. Es un fracaso que te podías haber evitado y te puedes evitar si estás a tiempo ahora, pero Dios nunca te trae el consejo para hacerte la vida dura. El consejo Dios te lo trae porque Él te quiere librar de dolor en el futuro y te quiere llevar al éxito mañana. Amén. La oveja, como la lana, tenía tanta lana, la lana le tapó la vista, y la oveja, cuando se apartó del redil, comenzó a caminar en círculos. En esos días llovió mucho, así que había mucho barro, y caminó por círculos la oveja durante varios días. Y mientras caminaba en círculos donde no lograba ver por la lana, comenzó a crearse su propia zanja. De manera que por cada vuelta que daba se iba haciendo su zanja, y donde iba lloviendo el agua iba subiendo. Hasta que cuando la encontraron días más tarde a la oveja tenía agua hasta por el cuello. Casi se estaba ahogando porque no veía. Ahora, yo le voy a decir algo. Ustedes son ovejas y ustedes tienen que entender que mucha bendición a ustedes les hace mal. Por eso nosotros somos los pastores, porque nosotros sabemos cuando ha llegado el tiempo de trasquilarte. Por eso nosotros tenemos nuestra maquinita y te tenemos que pasar la maquinita. Por eso Dios te pide ofrenda, por eso Dios te pide diezmo, por eso Dios te pide adoración, por eso Dios te pide compromiso, por eso Dios te pide servicio, porque mucha lana te hace mal y hay momentos donde tú necesitas ser trasquilada. ¿Por qué? Porque en ese lugar, cuando te sacamos lana, no te tienes que poner a llorar, porque si te sacamos lana, nueva lana te va a salir. Nunca tienes que llorar por la ofrenda que diste, porque si diste ofrenda hoy, viene más ofrenda mañana, y si diste tu diezmo hoy, viene más bendición mañana. Nunca llores por lo que des, porque el que da, Dios le da más mañana. Aleluya. Aplauda a Dios Todopoderoso. Tanta lana te puede matar. Y yo conozco gente que llegaron a la iglesia quebrados, llegaron a la iglesia sin nada, llegaron con el matrimonio quebrado, que llegaron con empresa rota, llegaron sin finanza, llegaron, hermano, en depresión, llegaron alcohólicos, no tenían casa, no tenían familia, no tenían nada. Dios los comenzó a bendecir, Dios los comenzó a prosperar, y cuando llegó la hora de trasquilarles, ahora ellos decían: no, eso de la ofrenda no me gusta mucho, lo del diezmo tampoco. Es decir, llegaron sin nada a la iglesia, y ahora que Dios los está bendiciendo, tienen argumentos contra dar. Ahora ellos llegaron con un matrimonio roto y ahora no quieren servir porque quieren pasar más tiempo como familia.
Ahora él no quiere comprometerse porque tiene tanto trabajo en la empresa y en el negocio que ahora él no tiene tiempo para orar ni para servir en la iglesia. Cuando tú te pones de esa forma, tú tienes que tener cuidado porque el Señor sabe cuando llegó la hora de trasquilarte. Así que algunos de ustedes más valen que vayan ofrendando con ganas, porque si no vas a dar con ganas, Dios trajo la maquinita también hoy y te la van a pasar, aleluya. El pastor se la puso en los hombros gozoso. La oveja no estaba gozosa. El pastor estaba gozoso. Porque cuando un pastor se le vive apartando una oveja en Israel, los pastores podían llegar al punto, cuando una oveja se vivía descarriando, que le golpeaban el muslo o la pierna al punto de quebrar o causarle un daño, para que la oveja nunca más corriera, sino que viviera el resto de su vida caminando. Por eso cuando este hombre, este patriarca llamado Jacob, un hombre que vivió corriendo para todos lados, un hombre que vivía huyendo de todo, el hombre que vivía corriendo para allá, para acá, un hombre que no quería caminar con Dios, sino que vivía corriendo de Dios, usted va a darse cuenta que cuando lucha con el varón en Peniel, lo primero que Dios hace es tocarle el muslo, es tocarle el costado, para que a partir de ese momento en adelante ya no huyera de Dios, ni anduviera corriendo en la vida, sino que aprendiera que con Dios no se corre, con Dios se camina. Con Dios tú tienes que aprender a caminar. Ahora, por eso usted tiene que entender en este pasaje que la oveja no está contenta. ¿Por qué? ¿Por qué se la puso en los hombros? Porque cuando la oveja tiene la pierna quebrada ya no puede caminar. Se la puso en los hombros. Ahora, los hombros es importante en la Biblia porque hombros, diga hombros. En la Biblia habla de gobierno, hombros habla de fuerza, hombros habla de principado. Por eso dice Isaías capítulo 6 que el principado será sobre su hombro. Porque la Biblia cuando te habla de hombros te está hablando de autoridad. Cuando tú quieres ver a un soldado, si es general o capitán, ¿a dónde hay que mirar? A las estrellas que tienen los hombros. Cuando tú quieres mirar si alguien es capitán o copiloto, qué función él tiene, tú tienes que mirarle aquí a la cantidad de líneas que la persona tiene en los hombros, porque en los hombros en la Biblia, como en la vida, se habla de fuerza, habla de gobierno, habla de autoridad. Y yo le voy a decir algo muy importante acá, porque este pastor era un pastor de autoridad, porque tenía oveja en los hombros. Y le voy a decir algo, los pastores que Dios va a levantar en este tiempo a gobernar ciudades y naciones son pastores que entendieron que las almas son para ganarlas, las almas son para consolidarlas, las almas son para discipularlas. Cuando una iglesia pierde la visión, cuando una iglesia pierde la visión y se le olvida aquello por lo que Cristo murió en la cruz, esa iglesia deja de gobernar. Pero cuando una iglesia es apasionada por la presencia, es apasionada por ganar las almas y es apasionada por discipular las almas, Dios dice: a esa iglesia le voy a poner estrellas en los hombros, a esa iglesia le voy a dar gobierno, a esa iglesia le voy a dar principado y a esa iglesia le voy a dar autoridad en la nación. Usted tiene que entender lo que eran 10 dracmas para una mujer en Israel. Para una mujer en Israel, las 10 dracmas era un collar con 10 monedas que revelaban que ella era una mujer que estaba casada. Lo mismo que hoy nosotros usamos la argolla para mostrar que estamos casados, la mujer en Israel usaba un collar con 10 monedas, de manera que cuando ella salía a comprar al mercado, o ella salía a la calle, o salía a caminar a la plaza, esas 10 dracmas hablaban de una mujer que estaba bajo pacto. Esta mujer se le perdió una moneda del collar, lo que si ella salía de esa forma así, todos iban a entender allá afuera que todavía no estaba casada, pero las 10 dracmas revelaban que ella sí estaba casada, de manera que ella se puso a buscar la dracma. ¿Qué representa encontrar la dracma? Recuperar la vida de pacto en la iglesia. Si hay algo que vamos a tener que recuperar en este tiempo, es que tenemos que con Dios caminar con una
bajo una vida de pacto. ¿Y a qué me refiero bajo una vida de pacto? Que Dios no es algo que yo tomo hoy y lo dejo mañana. Que Dios no es un Dios que si Él me bendice, entonces yo lo sirvo. Si Él me da un auto, entonces yo lo sigo. Si Dios me bendice con una casa, entonces yo le doy mi vida. Si Él toca a mi familia, entonces yo me voy a bautizar. No, cuando hablamos de un Dios de pacto, estamos hablando de un Dios que yo lo recibo en mi vida y a quien yo prometo serle fiel por el resto de mi vida. A un Dios a quien yo voy a servir, a un Dios que voy a seguir, no importando lo que pase, no importando lo que venga. Si Dios me bendice con una casa, gloria a Dios. Si Dios no me bendice con una casa, no importa, igual lo sirvo. Si Dios toca a mi familia, aleluya. Pero si no los toca, no importa, yo sigo sirviendo. Si Dios me da favor, aleluya. Si no me da favor, yo sigo sirviendo. Así venga lo bueno, venga lo malo, así yo pueda estar enfermo, voy a servir, esté sano, voy a servir, con familia voy a servir, con auto voy a servir, con familia voy a servir. No importando en qué etapa yo esté de mi vida, yo voy a seguir a Dios porque estoy bajo pacto. Tiene que aprender pacto con la iglesia. Esta es tu casa. Esta es tu iglesia. Esta es la casa que Dios te dio. Y tú tienes que aprender a ser fiel a la iglesia donde Dios te trajo. Uno no puede andar de iglesia en iglesia. La iglesia no es un restaurante que yo como aquí hoy, mañana yo como McDonald's, pasado mañana como Burger King, pasado mañana Kentucky Fried Chicken. Estoy haciendo propaganda gratis más encima. Después el martes como en el restaurante de doña Juana, y pasado mañana en el restaurante tanto. No, la iglesia no es un restaurante. A mí, yo recuerdo cuando mi mamá me decía, apóstol, mi mamá siempre me decía, cuando yo iba a la casa donde mis amigos, me decía, nunca quiero que andes comiendo en las casas de tus amigos. Si tú tienes hambre, tú tienes tu propia casa para comer. Juega con tus amigos, juega al fútbol con ellos, pero si te da hambre, tú vienes a comer a tu casa. Lo mismo corresponde para nosotros. Usted juegue con los hermanos, usted puede compartir con otros hermanos, usted puede estar con otros hermanos de otros ministerios, pero cuando se trata de comer, usted tiene su casa donde viene a comer. Esta es su casa. Amén. Ahora, lo interesante es que la dracma, escuche, la oveja se perdió en los campos. El hijo en la segunda historia se fue de la casa. La dracma se perdió en casa. Esto es lo importante, que cuando hablamos de la historia de la dracma, estamos hablando de la gente que no está perdida allá afuera, de la gente que está sentada en nuestras bancas perdidos dentro de la iglesia. Yo conozco gente que viene a todos los cultos los domingos, pero están perdidos. Gente que no sirve, pero vienen a la iglesia. Gente que no tiene compromiso, pero vienen a la iglesia. Gente que se sienta domingo tras domingo, pero no tienen una vida entregada al Señor. Están viniendo todas las semanas, pero no han encontrado su propósito. Ellos son igual que esta moneda que está perdida. Y he venido a decirte que Dios está empeñado a encontrarte, a revelarte su propósito, porque Dios a ti te va a recuperar para su servicio y para su llamado. Dios te ha venido a buscar. Dígale al que está a su lado, puedes estar en la iglesia pero perdido en la casa. Por eso yo conozco cantidad de gente, yo no sé si usted los conoce, no sé si habrá uno de esos acá. Viene todos los domingos, no se pierde ningún domingo, pero en la semana tú no lo vas a ver más. No sirve a Dios en la semana, no lo ves en la semana. Son los cristianos submarinos. El domingo salen. Ya el domingo comienzan a bajar. Y después tú el lunes, martes, miércoles, tú dices, ¿dónde está el hermano? Es que es submarino, no se ve. Y ya el domingo a las 6 de la mañana comienza a salir de nuevo. Pero usted no va a ser de esas personas. Usted tiene que saber que Dios a ti no te salvó para que le entregaras el día domingo solamente. Dios te salvó para que le entregaras todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todo tu tiempo, toda tu familia, todas tus finanzas. Cuando usted mira la historia de la dracma, no solamente está hablando de recuperar la vida de pacto, tampoco está solamente hablando de recuperar a la gente que está perdida dentro de la iglesia. Cuando hablamos de la moneda perdida, si alguien tiene 10 y pierde una, estamos hablando del diezmo.
Esta mujer es una mujer que se empeñó por recuperar el sistema financiero en su vida. Si hay algo que tenemos que recuperar en la iglesia hoy es el sistema financiero. Esta mujer entendió que había perdido el diezmo en su vida porque era una moneda de 10. Si hay algo que tú tienes que volver a recuperar en tu vida es entender que nunca dar es una maldición, dar es una bendición extraordinaria. Que dar no es una opción. Dar es una obligación, hermano. Tú tienes que saber que Dios nunca te va a llevar a ti a la fuerza a dar. Pero cuando tú descubres que no hay mayor bendición en la tierra que dar, hermano, tú no puedes dejar de dar. Cuando tú descubres la bendición y tienes la revelación de vivir dando, se te vuelve una obsesión vivir dando. Es una bendición. Por eso la Escritura nos revela que Dios es un Dios dador. Cuando Dios te quiso salvar a ti y a mí, Dios no envió un ángel medio con una ala torcida. Dios no dijo, a ver, ¿a quién envió a morir en la cruz? Dios no miró entre sus ángeles y dijo, a ver, voy a enviar a ese ángel que me salió con la alita chiquitita y la otra grande y anda ahí volando medio torcido y que me salió medio cojo y medio tuerto. Ya, a ese ángel mandamos a la cruz. Cuando Dios pensó en el plan de redención, el Señor ofrendó lo mejor en la cruz. Él envió a su Hijo amado. Él dio a su propio Hijo por amor a nosotros, porque Dios es un dador que cuando da, no da cualquier cosa. Dios da lo mejor. Cristo en la cruz no se diezmó. Cristo en la cruz por nosotros se ofrendó, lo dio todo. Por eso cuando Dios a ti te pide el diezmo y tú dices, no, yo no voy a dar el diezmo, es que no me gusta esto del diezmo, es que es el Antiguo Testamento, es que yo no lo comparto, es que yo no siento, es que yo siento esto con el diezmo. Hermano, no hay nada más bajo que tratar de pelear con Dios por un diezmo. Si Él entregó todo por ti, ¿cómo no vas a poder dar el 10% de una parte de tus finanzas a Él? Le voy a decir algo, la mayor bendición en la vida es traer ofrenda y traer diezmo al Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir. Aplauda al Rey de Gloria. Gracias porque tú me has bendecido. Gracias porque tú me has prosperado. Gracias porque tú me has coronado de favores y misericordia. Vamos, yo fuera usted a aplaudir a Dios, porque no hay mayor bendición en la tierra que poder darle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque es una bendición dar. Aplauda al Rey de Gloria. Vamos. Dele un aplauso al Señor porque Dios a ti te bendijo cuando no tenías nada. Aplauda a Dios porque Dios rescató tu familia cuando estaba perdida. Aplauda a Dios porque cuando tu empresa estaba quebrada, Dios te prosperó. Aplauda a Dios porque cuando tu alma estaba destruida, Él vino y te salvó. Aplauda al Señor porque cuando tus hijos estaban en la droga, Él los pudo tocar y hoy los está usando. Vamos, aplauda a Dios porque cuando no tenías nada, Él lo entregó todo por ti. Aplauda al Rey de Gloria porque Él es un Dios que te ha bendecido. Escuche, vamos a la tercera historia. La primera es la de un pastor que tiene 100 ovejas, se le va una. La segunda historia es la de una mujer que tiene 10 dracmas y pierde una. Esa es la segunda. Y la tercera historia es la de un padre de familia que tiene 2 hijos y se le va uno de la casa. Ahora, yo creo que hemos predicado erróneamente la historia del hijo pródigo. No estoy diciendo que como usted la oyó está totalmente incorrecto, pero uno no se puede encerrar a que de la forma como uno oyó una historia, que así sea. Hemos creído que la historia del hijo pródigo es una historia para predicar un mensaje evangelístico. Y usted tiene que saber que el Señor, cuando comienza a hablar esto, se lo está hablando a publicanos, pero también a fariseos y a escribas que estaban presentes. Porque esta es una historia para personas que son hijos, pero que han decidido independizarse.
Esto me impacta a mí porque el mayor pecado de la humanidad se llama independencia. Nosotros cargamos por causa del pecado un deseo de vivir, de apartarnos o de desconectarnos. La historia del hijo pródigo no es la historia, escuche esto, de un padre que pierde un hijo. Como la hemos predicado, que había un padre que perdió a un hijo. Esa no es la historia. La historia del hijo pródigo es la historia de un hijo que tiene un papá, pero que decide dejarlo. No es la historia de un padre que pierde a un hijo, es la historia de un hijo que decide perder a su papá. Es la historia de un hijo que teniendo papá, dice, no lo quiero en mi vida. Es la historia de una persona que teniendo a Dios no lo quiere. Es la historia de alguien que teniendo pastor, teniendo la bendición de tener un pastor, decide no tener un pastor. Es la historia de alguien que teniendo un hogar decide ya no quiero el hogar. Es la historia de alguien que diciendo o que teniendo una iglesia decide no querer más una iglesia. Es alguien que decide apartarse de todos y pide su herencia. Ahora, le voy a decir algo, porque usted tiene que aprender que nosotros no solamente tenemos que ser hijos de Dios, no solo somos hijos de Dios, hemos nacido por la palabra, también nosotros tenemos que ser hijos en la casa y en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Tú no puedes perder nunca este sentido de que tú eres un hijo de la casa y como hijo de la casa tú te tienes que dejar formar, corregir y disciplinar. ¿A cuántos acá les llegó alguna vez un correazo de mamá o de papá? A ver, ¿cuántos acá se acuerdan del tacá? Aleluya. ¿Cuántos todavía cargan por ahí marcas de formación? Aleluya. Gracias. ¿Cuántos de los que están acá dan gracias a Dios por esa formación? Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios por correazos que en ese momento dolieron, pero hoy tú sabes que te salvaron la vida? Por eso cuando el pastor te saca la correa, no es porque te quiere hacer la vida difícil, es porque te quiere ayudar y te quiere librar de un dolor futuro. Amén. Diga conmigo, gracias Dios por los correazos que vienen del cielo. Ahora, yo le voy a decir algo, el correazo nunca es para el hijo que se porta bien. El correazo nunca es para el hijo obediente. ¿Para qué cree usted que es el correazo? Para el que no quiere hacer caso. De manera que cuando Dios te ve que tú no hay forma de que hagas caso, Dios tiene que planificar en los cielos alguna forma de atrapar tu atención. Por eso cuando tú dices, yo conozco gente que dice, yo no sé, ¿por qué Dios ha permitido? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios, dónde está Dios? Mira, porque eres duro. Es que yo no sé por qué Dios permite, porque en algo no hiciste caso. La gente dice, yo no sé por qué Dios, si yo he sido tan bueno, si yo nunca he hecho nada malo, si yo me porto bien. Es que Dios no te juzga a ti por discoteca o si das ofrenda. Dios te juzga por la vida personal, donde Él te exige a ti obediencia en cosas pequeñas. A veces Dios te está pidiendo que haga pequeños cambios. Hay alguno que Dios en este momento le está pidiendo que deje el alcohol, pero a otro Dios no le está pidiendo que deje el alcohol porque ya dejó el alcohol hace muchos años atrás. Dios le está pidiendo que ahora dé de su tiempo para servir, pero no quiere y le va a llegar un correazo en cualquier momento. Póngase la mano en la nalga y diga, diga. Dígale al que está a su lado, si no haces caso, te va a llegar en estos días, dígale. Yo no me voy a enfocar en el primer hijo en el que se fue. Porque la historia, el personaje o el elemento central de cada una de estas tres parábolas es lo que se sale a buscar. En la primera historia se salió a buscar
una oveja, la perdida, la que se fue. En la segunda historia, la mujer comienza a buscar en la casa la dracma, la moneda que se perdió. Pero en la tercera historia, cuando el hijo menor pidió la herencia, ¿qué hizo el papá? ¿Lo fue a buscar? No. Así que el hijo que se fue de la casa no es el personaje principal. Tú tienes que ver en cada historia qué es lo que se sale a buscar. Lo que se sale a buscar, ese es el personaje central. Y esta historia no está hecha o no está relatada para los hijos que se fueron. Está relatada para los hijos que viven en casa, haciendo caso, sirviendo y obedeciendo, y vienen trabajando o vienen de un día largo de trabajo y escuchan el ruido de una fiesta. Y es ahí donde dice Lucas capítulo 15, verso 28, no sé si lo pueden ver por allí. Entonces se enojó y no quería entrar. Y mire lo que pasa en el verso 28. Salió por tanto su padre. ¿Sabe a quién sale a buscar el padre en la tercera historia? El padre no sale a buscar al menor. No sale a buscar al que se fue a la discoteca. No tuvo que salir a buscar al que se fue con las prostitutas. No tuvo que salir a buscar a aquel que se fue al bar. No tuvo que salir a buscar a aquel que se había apartado a otra provincia. Tuvo que salir a buscar al que obedecía siempre, al que vivía en casa, al que no se perdía ningún culto, al que estaba en todos los servicios, al que vivía yendo a los encuentros, al que estaba al lado del pastor, al que vivía en al que venía a todas las conferencias, el que vivía sirviendo todo el tiempo, el que estaba siempre obedeciendo aparentemente en todo. Le voy a decir algo: hay hijos, hay personas que están en la iglesia, pero yo le voy a decir algo: usted tiene que tener cuidado, porque a veces la gente que sirve dentro de la iglesia pueden tener un corazón que está herido, que está dañado, un corazón torcido en su servicio. Usted tiene que tener cuidado en estos días, porque Dios va a traer gente a esta iglesia, va a traer miles de personas que Dios con algunos en 3 meses va a hacer lo que quizás contigo no se ha hecho en 8 años. Y usted, cuando vea a esta gente que comienza a avanzar en 3 meses, tú vas a decir: ¿y por qué a ese Dios le ha dado eso? ¿Y por qué el pastor lo llamó cerca? Yo llevo años sirviendo, ¿por qué a ese le dieron esa posición? ¿Por qué a mí no me dieron esa posición? Si yo llevo años sirviendo aquí en la iglesia, ¿por qué el pastor a esta persona que llegó hace poco lo bendijo con eso y a mí no me lo han dado? Tú vas a tener que tener cuidado en estos días, porque lo que Dios trae a esta iglesia va a ser tanto hijo que Dios le va a hacer fiesta. Y tú te vas a preguntar: ¿por qué a mí no me han hecho esa clase de fiesta? Tú tienes que tener cuidado, tienes que guardar tu corazón, tienes que tener un corazón sano, no servir ni medir lo que hacen con otro, lo que hacen contigo y lo que hacen con otra persona. Tú tienes que estar agradecido con lo que Dios está haciendo contigo hoy, agradecido por lo que Dios hizo contigo en el pasado. Tienes que estar feliz porque Dios a ti ya te ha bendecido.